¿Cuál es la iglesia que Cristo dice que tenemos que ser? ¿Cuál es? La Biblia es nuestra norma de fe y conducta. Por favor, no nos olvidemos de eso. La Biblia es nuestra norma de fe y conducta. El Señor quiere una comunidad primero de hermanos. Nos quiere en comunidad. Que somos teocéntricos, o sea, tenemos a nuestro Dios en el centro y somos obedientes a ese Dios que tenemos al centro. Nos reunimos periódicamente para tener comunión, coinonía, compañía, porque somos hermanos, somos comunidad, entonces nos caemos bien. Y comemos juntos y vamos a un barbecue. Y nos tomamos una copilla de vino por ahí. Y nuestros hijos se conocen. Eso eran las comunidades de fe. Vean qué lejos estamos, pero voy a seguir adelante. Jesús dejó 3 instrucciones que no podemos ignorar como iglesia. No podemos. Nos mandó a ser testigos. Como decíamos antes, en Hechos 1 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La palabra testigo es del griego mártir. Martus es testigo. ¿Y qué es lo que es? ¿Qué es lo que significa ser testigo? ¿Qué es? Es proclamar lo que uno sabe. Sabe por un hecho. En la época de los apóstoles, ellos eran testigos de la muerte y resurrección de Cristo y de su señorío. Nosotros estamos como iglesia obligados a ser testigos. Eso se le llama proclamar. O sea, evangelizar no quiere decir convencer a gente de que se haga cristiana. Evangelizar quiere decir anunciar el evangelio. Porfa, hay una diferencia muy grande aquí. Aquí no es un tema de contabilidad. Aquí es un tema de cumplir con un deber, una obligación, un mandato que Cristo nos dejó. Hay que proclamar lo que Cristo hizo y quién era Cristo. Eso se lo dejó a la iglesia, porque si no es la iglesia, ¿quién lo hace? Solo la iglesia puede hacer eso. Lo segundo que nos ordenó es que a esos que atendieron ese llamado porque el Señor los toma y los trae y los agrega a su iglesia, nos toca a nosotros discipularlos. Y ese es el mandato famoso de la Gran Comisión, que la gente cree que la Gran Comisión es un tema de evangelización. No es. Jesús dice, ya a punto de terminar su presencia aquí después de resucitado, dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos. La palabra discípulo viene de alumno, es gente que tiene que aprender, y Jesús se lo dijo ahí mismo, enseñándoles que guarden todas las cosas, enseñándoles. Entonces a nosotros nos corresponde, por una parte, proclamar quién es Cristo y cuál fue su obra, y por la otra, de los que atendieron aquel llamado, enseñarles todas las cosas. ¿Por qué? Porque si no pasas por el discipulado, vean lo que dijo el Señor de su pueblo allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por eso, insistentemente en el Nuevo Testamento nos dicen, creced en el conocimiento de Dios. Porque sin el conocimiento, cualquier cosilla de falsa doctrina nos vamos detrás de ella. Después también tenemos una necesidad y una obligación y un mandato de asistir a los que están en sufrimiento. Darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, ser hospitalario, vestir al necesitado, visitar al enfermo y atender a los presos. Vean, hay gente que dice, bueno, esta iglesia es de acción social y esta otra es de enseñanza. No.
Vieran que tenemos que hacer de todo. Porque ahí no dijo el Señor, vea, este pedacito es para este grupo de gente, ¿no? Todos tenemos que hacer discipulado, todos tenemos que hacer proclamación, todos tenemos que hacer acción social. Todos, como iglesia, como misión de la iglesia. Y el mandamiento olvidado, o que nos hacemos los majes, es ser una comunidad de fe. En la última cena el Señor dijo, les voy a dar un nuevo mandamiento. Ay, Señor, eso no está escrito en ninguna parte, ¿no? Es nuevo. Ustedes se tienen que amar como hermanos como yo los amé a usted. ¿Eso qué quiere decir? Ir al punto de dar la vida por el hermano. Yo no sé si yo daría mi vida por Max, no estoy seguro, pero voy a pensar. Pero ese amor fraternal, ¿a dónde me lleva? Me lleva a estar en comunidad, me lleva a ayudar al hermano que está fregado. Hay una enfermedad en la familia, hay un pariente que está raro, tiene un hijo que se le zafó del canasto. Las familias se conocen unas con las otras, crecemos en fe juntos, somos comunidad de fe, que es como empezó la iglesia. Somos comunidad de fe. Y esto se lo robé a Jaime, me lo mandó, que es un poco lo que quiere decir ser comunidad de fe. Ahí vamos en el camino, y en el camino nos vamos ayudando unos a los otros. Vivimos comunitariamente, vivimos relacionándonos constantemente, porque si no, no podríamos ser comunidad de fe. No podríamos ser comunidad de fe. Ok. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a qué días, con qué frecuencia o qué hacemos cuando nos juntamos como creyentes? Nos dice que hay que juntarse, congregarse y reunirse lo mismo, en la misma expresión. No nos dice cuándo. Venimos con un mandato de los sábados, ¿verdad? Del día del descanso del Antiguo Testamento. Ya Rolly nos enseñó que las iglesias gentiles se congregaban los domingos conforme los judeos cristianos se fueron disminuyendo y los gentiles cristianos fueron creciendo, se fue pasando de sábado a domingo. Pero no hay un día, ni tampoco hay instrucciones de qué hacemos cuando nos juntamos. ¿Ven qué curioso? No hay. Lo tratamos de buscar y no hay, no está. ¿Qué? ¿Cantamos alabanzas? Puede ser. ¿Qué? ¿Alguien predica? Puede ser. ¿Alguien enseña? Puede ser. Ese día solo nos juntamos para comer, ok. No dice. Los protocolos y las liturgias las metimos nosotros. Las iglesias iniciales, las del periodo apostólico, las del primer siglo, solo se juntaban. Solo se juntaban. Y algunos tenían instrumentos, otros no tenían instrumentos, algunos cantaban, otros no cantaban, pero se juntaban. Y caemos en el tema, que ustedes saben que yo tengo un tema con esto. Ustedes saben. Primero, Jesús cantaba. No se habían preguntado nada de eso, ¿verdad? Con una guitarra, cantando alabanzas. En la Biblia no dice nada de eso. Sabemos que en la Pascua, en la conmemoración de la cena pascual, o sea, una vez al año, habían ciertos salmos que se cantaban en la Pascua. Eso se llama el Jalel, que es en la liturgia de la cena pascual. Se empezaban con los salmos 113 y 114 y al final eran el 115 y el 118. Después de ahí no nos encontramos a Jesús cantando en ninguna parte. No es que nos tenemos que parecer a Cristo. Sin embargo, los hebreos cantaban cánticos, salmos e himnos. Vea que no dice alabanzas. Cánticos, salmos e himnos. Los gentiles no. ¿Por qué? Porque no tenían. Esos salmos eran del Antiguo Testamento, los gentiles que iban a cantar. Y ve lo que quiere decir estas palabras. Himnos. Viene de jumneo, que es cantar himnos, que es una oda religiosa. Cánticos, viene de oé o de oda, que es un término usado generalmente para cualquier palabra cantada, una canción.
Salmos es una pieza fija de música, o sea, una oda sagrada, acompañada usualmente por algún instrumento. En el libro de los Salmos tenemos salmos cantados que los levitas cantaban cuando iban subiendo al templo. Pero eso era. Hay otros salmos que son poesía. La alabanza y la adoración, desde la Biblia, no son conceptos musicales. Los himnos, los salmos y los cánticos sí. Tenemos ahí 3 menciones en el Nuevo Testamento de himnos, 3 menciones en el Nuevo Testamento de salmos y 2 menciones en el Nuevo Testamento de cánticos. Ahora las vamos a ver las 3. Pero también vamos a ver qué significan las palabras alabanza y adoración. Empecemos por cánticos. Estaban Pablo y Silas en la cárcel en Filipos y ellos cantaban himnos a Dios en la noche. Ellos dos, a ver, no era el culto, ¿verdad? El domingo. Ellos eran los dos ahí presos y se pusieron a cantar himnos. Después vemos que Pablo le dice a la gente en Éfeso, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando, y aquí lo puse en negrilla porque dice cantando y además alabando, o sea, hay un I, ahí hay una I en el medio. ¿Qué dice? Alabando al Señor en vuestros corazones, alabando al Señor en nuestros corazones. Ahora vamos a ver la palabra griega que está ahí, que viene en la siguiente filmina, porque esto es sumamente importante. Y a la gente de la iglesia en Colosa les dice, cantad con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Esos son los únicos textos que aparece la música metida aquí en el Nuevo Testamento. No hay otros. Alabanza. Epainos es la palabra y significa elogio. ¿Qué quiere decir? Preguntémosle al autor del libro de los Hebreos. Él dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. ¿Qué es, Señor autor, el sacrificio de alabanza? Fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto de labios que confiesan su nombre. O sea, yo aquí, Señor, te amo, Señor. Tú eres el Rey del universo. Tú eres el creador de todas las cosas. El 3 veces, yo estoy haciendo una alabanza. Pero en algún momento metimos música contemporánea y le llamamos alabanza. En algún momento. Pero bíblicamente la alabanza es cada vez que uno elogia a Dios. Por ejemplo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Eso es una alabanza. En términos teológicos se le denomina doxología. Pero es una alabanza. Todo este tema del género musical llamado alabanza es un tema que no es bíblico. Y pasemos a adoración, que es peor. Porque en términos modernos la alabanza es la parte musical movida y alegre, y en términos modernos la adoración es la parte mística, que es música suave. ¿Desde cuándo alabanza y adoración pasaron a ser géneros musicales? Véanlo, el proscuneo, ¿qué quiere decir? Postrarse en homenaje. Eso es adoración. Postrarse ante el Dios de los cielos, en un homenaje a Él. ¿Dónde vemos algo así en las Escrituras? Veamos los ancianos en el Apocalipsis, en el Salón del Reino. Leo. Cada vez que había 4 seres vivientes que eran serafines que estaban ahí y 24 ancianos en el Salón del Trono. Y decía, dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos, ¿qué? Se postran delante del que está sentado en el trono y adoran, porque están postrados al que vive por los siglos de los siglos. ¿Y qué es lo que le dicen? Ahora lo alaban. ¿Qué le dicen? Señor, digno eres de recibir gloria, honra, poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas. Postrados, o sea, en adoración, alabaron. Esto suena más que la música cristiana, ¿verdad? Suena algo como más de Dios. Entonces mi pregunta es que ¿cómo pasamos de aquí, de la adoración teocéntrica, o sea, que está enfocada en quién se adora, a aquí, que está enfocada en el gusto de los que adoran? ¿En qué momento hicimos ese cambio? No, hoy la alabanza no estuvo buena en la iglesia, y se salen diciendo, qué tirada, hoy no estuvo bien la alabanza.
¿Cómo no estuvo bien la alabanza? ¿Acaso que es una canción para que te guste? Ah, no, es que no cantemos esta porque a la gente no le gusta. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ah, es que si me pongo así la gente se me va de la iglesia. Que se vayan todos. Aquí el único que importa es que esté Dios. Es el único que importa. Si tu iglesia que tiene 300 van a quedar 50 porque ahora estás alabando y adorando a Dios, como la Biblia dice, que así sea. Porque tenemos que tener la Biblia como norma de fe y conducta. Vuelvo a decir otra vez. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia de la organización? Porque ya tengo que ir terminando, me quedan 6 minutos. ¿Qué dice la Biblia de la organización? Tiene que haber ancianos, ya vimos el concepto de ancianos. Allá tenemos unos. Los más viejos de la congregación. Esos eran los ancianos. La gente más sabia, la gente que ya ha vivido, decían los indígenas de Estados Unidos, que son los que cometieron los errores que vos estás a punto de cometer. Entonces te pueden dar el buen consejo. Pero esos ancianos adiestrados a guardar su congregación se hacen pastores. Y hay un oficial que vela como un superintendente, que es obispo, episcopos. Ya Rolly lo explicó, no me voy a quedar aquí mucho. El presbus, de ahí viene el anciano, es presbus. El comité de ancianos, que es el comité de sabiduría, es el presbiterio, es donde están todos los presbus. Vean que esto es súper bíblico, ¿ah? Si quieren buscarlo, están las cartas de Pablo a Tito y a Timoteo. Después está el episcopo, el obispo, que es el que se encarga de que las cosas caminen, y finalmente está el pobre, el poimén, el pastor. El que vela por sus ovejas, el que las alimenta, el que se quema las pestañas estudiando la palabra para poder alimentar a su iglesia con doctrina sana, el que aparece un enfermo y sale en carrera a visitarlo a la casa a ver en qué le puede servir, el que de verdad se dedica a pastorear al grupito que tiene y que Dios le dio para que lo cuide y lo nutra. Ese es un llamado, ese no es cualquiera, ese es un llamado, porque es terriblemente sacrificial. Terriblemente sacrificial. En las iglesias pequeñitas, ese era el mismo, anciano, obispo y pastor, no había más remedio, 8 o 10, pero conforme aquello fue creciendo, se fueron separando esos ministerios. Pero un obispo puede ser pastor, un anciano puede ser pastor. No es que sea excluyente, ¿verdad? Y finalmente tenemos los que sirven las mesas. Los que sirven las mesas, eso eran los diáconos, los servidores. Pero de servir las mesas puedes pasar a ser un titán de la fe como Esteban o Felipe. De servir mesas a evangelista y a proclamador y a mártir, ¿verdad? Y la Biblia nos habla de algunos ministerios, el ministerio de los apóstoles, que claramente el apóstol es el enviado, el embajador, que lleva la misma autoridad del que lo envió. Y por lo tanto, hasta donde sabemos, el Señor solo envió a 12. Entonces, con Juan murieron los apóstoles. Están los profetas, que les correspondía, entre otras cosas, traer la palabra de Dios. Toda la Biblia está escrita por profetas. Y están los evangelistas, que por favor son los predicadores del reino, no son los que convencen a la gente, no, son los predicadores del reino. Y finalmente pastores y maestros, que en la carta a los Efesios Pablo lo identifica como un solo ministerio. El que enseña pastorea y el que pastorea enseña.